Ahora les voy a mostrar dos frutales que con sus frutos vamos a hacer una deliciosa receta. Vamos que por acá tenemos a uno de los árboles frutales responsables de este video. Se trata del tomate de árbol, también conocido como chilto, tomate andino, tomate de palo o tamarillo. Su nombre científico es Solanum betaceum. Esta es una de las dos variedades que tenemos acá en la huerta. Y esta es la otra variedad que tenemos en la huerta. Y este es el otro árbol frutal responsable de esta receta. Se trata de la guayaba, cuyo nombre científico es Psydium guajava. De este frutal ya no tenemos frutos, no es época, pero sí tenemos pulpa reservada. Lo que voy a hacer ahora es cosechar frutos de ambas variedades de tomate de árbol, llevarlos a la cocina y juntarlos con la pulpa de guayaba. Y ahí ponernos manos a la obra en una deliciosa mermelada de tomate de árbol y guayaba. Bueno, acá ya tenemos los frutos que vamos a utilizar para hacer esta mermelada. Por acá tenemos las dos variedades de tomate de árbol, chilto o tamarillo, que tenemos cultivadas en nuestra huerta. Y por acá tenemos guayaba tropical, también cultivada en nuestra huerta. Antes de pasar a la preparación, les pido que se queden hasta finalizar este video, ya que les voy a dejar otros videos recomendados acerca de estos frutos. Ahora les cuento qué cantidad necesitamos de cada fruto para hacer esta mermelada. Por acá tenemos 600 gramos de frutos de tomate de árbol, chilto o tamarillo. Y esa cantidad se debe a que este fruto lo vamos a pelar y se va a reducir el peso. Lo que necesitamos son 500 gramos de pulpa. Y por acá tenemos medio kilo o 500 gramos de cascos de guayaba. Lo único que hice previamente es retirarle sus semillas. Vamos a utilizar tanto su pulpa como su piel. Lo primero que tenemos que hacer es pelar los frutos del tomate de árbol. Bueno, acá ya tenemos pelados los frutos del tomate de árbol. Ahora tenemos medio kilo de pulpa. Lo que debemos hacer ahora es llevar los frutos a procesar. Agregamos los frutos en una procesadora. Le agregamos medio litro de agua. Procesamos. Listo, ahora vamos a colar. Ahora, mediante el uso de un colador y con paciencia, vamos a colar la mezcla. Colamos la mezcla y continuamos. Listo, ya tenemos colada toda la mezcla. Ahora vamos a la cocina. En la cocina prendemos el fuego a una temperatura media-baja. Para un kilo de pulpa le agregamos medio kilo de azúcar. Revolvemos. Le voy a agregar medio cucharada de jugo de limón. Revolvemos. Dependiendo de la intensidad del fuego, la mermelada debería estar lista entre 1 hora y media a 2 horas. Vamos revolviendo para que no se pegue en el fondo. Así va la mermelada tras 1 hora de cocción. Aún
le falta. Bueno, tras 1 hora y 45 minutos, ya está lista la mermelada. Ahora apago el fuego y les muestro cómo darse cuenta cuando ya está lista la mermelada. Bueno, acá serví una pequeña porción de la mermelada y la dejé enfriar. Ahora le voy a pasar una cuchara por el medio. Si la mermelada se separa y no se vuelve a unir, ya está lista, como en este caso. Así que ahora lo que voy a hacer es dejar enfriar la mermelada y luego presentar. Bueno, así quedó la mermelada. Una mermelada donde combinamos dos frutos de nuestra huerta, guayaba y tomate de árbol, chilto o tamarillo. Ahora voy a servir una pequeña porción, voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar esta mermelada. Bueno, este es el momento que estaba esperando, el momento de probar la receta que acabo de hacer. En este caso, una fantástica mermelada. Miren, acá estoy bien preparado con la cucharita en mano y muy dispuesto a probarla. Ahora la pruebo y les cuento. Vamos, que esto me llama. Fantástica, fantástica la mermelada. Por favor, hagan esta mermelada. Luego me lo van a agradecer, estoy muy seguro. Deliciosa, voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir contándoles. Es una mermelada para recomendar sin duda. En cuanto al sabor, acá se unieron las dos frutas y crearon un nuevo sabor, único y original. Y eso porque en el sabor no hay una fruta que predomine sobre la otra. Es una mermelada dulce y un poco ácida. La acidez se la da sin duda el tomate de árbol o chilto. Para aquellas personas que no han probado nunca estos dos frutos y quieren saber el sabor que estuve probando recién, tengo que comparar con otras frutas más conocidas como para que se den una idea del sabor que estuve probando, ¿no? Bueno, podría describir a esta mermelada como una mezcla entre tomate tradicional, membrillo, ciruela y mango. Más o menos imagínense esa mezcla. En algunos países a estos dos frutos se los consigue en los mercados y además el consumo es habitual. Y he visto un preparado donde combinan justamente estas dos mismas frutas, que es en jugos. Bueno, antes de despedirme, les pido que se queden ahora hasta finalizar este video, donde les voy a dejar algunos videos muy interesantes y muy recomendados acerca de estos dos frutales que tenemos en la huerta. Yo no puedo ir a comprar al mercado estos dos frutos, pero sí, como los cosecho en mi huerta, los puedo disfrutar. Ahora debo hacer algo muy importante, seguir comiendo un poquito más de mermelada que quedó deliciosa, increíble, no saben lo que es esto. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, suscríbanse al canal, que eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me voy a comer esta maravilla, miren lo que es. Sin palabras. Nos vemos. Chau.